Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos del grupo 2 y les presentaremos el paper Las hierbas forrajeras mejoran la composición mineral del pasto en pastizales. Según la Comisión Europea, en 2006, los pastizales cubren un 40% de la superficie agrícola de Europa y suministran la mayor parte del alimento utilizado por el ganado. Sin embargo, los pastizales pueden tener una concentración de minerales que no es la óptima para los animales. Es aquí donde se pueden incluir hierbas forrajeras para mejorar la concentración de estas, la cual es controlada por factores en donde se incluye la composición de la pradera, la época del año y la fertilización. Los macrominerales vendrían siendo fósforo, magnesio, potasio y azufre, mientras que los microminerales son zinc y boro. Para conocer la concentración de estos en las hierbas forrajeras, se realizó un experimento de 2 años de duración en un sitio franco-arenoso en Dinamarca. Se utilizó una mezcla de múltiples especies compuestas por 3 grupos funcionales. El primero, gramíneas, el segundo, leguminosas y el tercero, hierbas, que vendrían siendo achicoria, plátano, alcarabea y burnet de ensalada. Además, se investigó el efecto de la aplicación de purines sobre la concentración de macro y microminerales de estas. Como ya sabemos, para cumplir con los requisitos de salud animal está permitido el uso de suplementos minerales en los sistemas de producción convencionales y orgánicos. Para reducir la dependencia de estos, se estudió el uso de hierbas presentes en el pasto. Con esto nos referimos a hierbas dicotiledóneas. Se plantean 2 hipótesis. La primera es que las hierbas cultivadas en una mezcla de leguminosas hierbas tienen mayores concentraciones de minerales que las gramíneas leguminosas. Y la segunda es que la aplicación de purines de ganado afecta la composición mineral de las gramíneas, leguminosas y hierbas. Esto debido a la adición de minerales en la lechada. El estado del arte es una compilación de resultados de investigaciones que se han realizado sobre el tema escogido. Tras saber esto, nos enfocamos en una concentración adecuada de minerales y agregando la sostenibilidad del ecosistema, podemos relacionar el estudio de que las hierbas forrajeras mejoran la composición mineral del pasto en pastizales con un estudio actual, que trata de la inclusión de especies leñosas en el potrero, en específico el uso del botón de oro, el cual se estudia por sus efectos productivos en la dieta de los rumiantes, ya que se describe con niveles altos de proteína, de carbohidratos y niveles adecuados de minerales. Aquí encontramos una cantidad apreciable de fósforo que son más altos que algunas leguminosas. Materiales y métodos. Por lo ya mencionado, sabemos que todo se realizó en un sitio experimental en Jutlandia, Dinamarca. Los cultivos se realizaron en primavera y fueron cosechados en su madurez en agosto de 2006. Como método de cultivo, encontramos una rotación según la norma de la Unión Europea de 1987. La secuencia de cultivo fue la siguiente. Número 1, cebada. Número 2, raíz perenne y trébol blanco. 3, pasto, trébol blanco y cebada integral. 4, avena y 5, maíz. El estudio fue desarrollado sobre material de morrena de la era glacial de Weyt-Selian. La extracción para el análisis fue una capa de 0 a 15 centímetros, mostrando los siguientes datos. Suelo franco-arenoso con un pH de 5,9 y una constitución de 7,7% arcilla, 10% limo, 48% arena fina, 33% arena gruesa, 1,6% de carbono, 60 miligramos por kilogramo de potasio y 21 miligramos por kilogramo de fósforo. Tratamiento de mezcla y fertilización de pastizales. El experimento estuvo situado en parcelas de 45 metros cuadrados con y sin aplicación de purines, los cuales corresponden a residuos orgánicos provenientes de animales y plantas en proceso de descomposición o fermentación utilizados como abono, ya sean líquidos o sólidos. También se pueden nombrar por estiércol líquido o lechada. El 4 de mayo de 2006 fue plantada la cebada. Esto fue 350 plantas por metro cuadrado perforado, y su cosecha fue el 9 de agosto del mismo año en su madurez. Su mezcla incluía 12 especies de plantas de 3 grupos funcionales distintos. Estas consistían en 2 especies de gramíneas, 5 leguminosas forrajeras
y 5 dicotiledóneas forrajeras no leguminosas descritas como hierbas. Las hierbas compuestas equivalían al 0,59% del peso total de la semilla, mientras que las leguminosas al 0,26% y las hierbas al 0,15%. En la mitad de las parcelas se aplicó el fertilizante NPK en forma de purín de ganado. Gracias al análisis de la tierra, se designó la cantidad para cada terreno, distribuido durante el periodo de siembra y crecimiento de los pastizales, para que al finalizar, estos contaran con 200 kilogramos por hectárea de nitrógeno, dividido entre aplicaciones en la primavera y después del primer corte en 2007 y 2008. El contenido del purín era el siguiente: 6,8% de materia seca en 2007 y 3,8% de materia seca en 2008. Esto se observará en la tabla 1 más adelante. También no se aplicó purines en la otra mitad de las parcelas y ambas no fueron regadas durante ninguna de las 2 temporadas de crecimiento. Como extra, se aplicó fertilizante orgánico Potassium vinase para el evitamiento de deficiencia de potasio en el suelo, como había ocurrido anteriormente. Muestreo y análisis. Para cosechar la hierba se utilizó una cosechadora de parcelas Haldrup. Esto fue en 4 ocasiones durante cada temporada de cultivo, como se observa en la tabla 1. Además, se tomó una submuestra de aproximadamente 400 gramos del pasto total del primer y tercer corte en ambos años. Las concentraciones de minerales analizadas fueron calcio, fósforo, magnesio, potasio, sodio, azufre, cobre, hierro, manganeso, zinc, molibdeno, cromo y boro. Resultados del rendimiento de las hierbas. En este gráfico vemos la producción media de forrajes de una pradera que recibe 0 y 200 kilogramos de nitrógeno en 4 cortes en los años 2007 y 2008. Podemos observar que el rendimiento de la hierba fue mayor en el 2008. Además, la parcela con 0 kilogramos en el segundo y tercer corte de 2007 no tuvo una diferencia significativa. Por otro lado, la aplicación de purines aumentó el rendimiento de la hierba en el primer y segundo corte en el 2007 y en el primer corte del 2008. Resultados de la composición botánica. El gráfico que observamos es de las hierbas recolectadas en el primer y tercer corte con los 2 tratamientos fertilizantes de nitrógeno en 2007 y 2008. En él se puede observar que 1. La aplicación de purines a principios de la primavera estimuló el crecimiento de las hierbas y no cambió su proporción, pero sí redujo la proporción de leguminosas. 2. Las gramíneas y leguminosas aumentaron la proporción del pasto total en ambos años, pero la proporción de hierbas disminuyó. 3. En los 2 años, la proporción en el pasto disminuyó del primer al tercer corte, pero las leguminosas aumentó. Y 4. En el 2007, las hierbas disminuyeron del primer al tercer corte, y en el 2008 las proporciones fueron iguales en estos cortes. Concentraciones macrominerales en grupos funcionales. En la tabla 2 podemos apreciar un análisis de varianza con efectos principales y efectos de interacción de diferentes factores sobre la concentración mineral. Mientras que en la tabla 3 observamos concentraciones de macrominerales en gramíneas, leguminosas, hierbas y en 9 especies de plantas de pastizales para el primer y tercer corte. Tras esto, podemos decir que las interacciones del año fueron significativas solo para nitrógeno y calcio. Las concentraciones de 5 macrominerales fueron mayores en hierbas que en gramíneas o leguminosas independientes del año y corte. Las concentraciones de fósforo y potasio fueron mayores en las hierbas en ambas fechas de corte y las concentraciones de calcio, magnesio y azufre fueron mayores en hierbas que en gramíneas y leguminosas. También, las legumbres tenían concentraciones minerales similares o mayores que las hierbas y desde el primer al tercer corte las concentraciones de macrominerales aumentan en hierbas y gramíneas, pero no en leguminosas. En esta tabla podemos ver las concentraciones promedio para los grupos funcionales, siendo solo significativa la interacción anual para zinc y hierro. También hemos de agregar que 1. Las hierbas tenían mayores concentraciones de boro y zinc en comparación con gramíneas y leguminosas, pero en general no hubo diferencias claras entre hierbas y leguminosas. 2.
las hierbas y las leguminosas tenían concentraciones altas de cobre en ambos cortes, mientras que las concentraciones de hierro y zinc eran relativamente altas en el primer corte, al igual que el molibdeno en el tercero. 3. Hierbas y pastos tuvieron mayores concentraciones de manganeso y cromo que las leguminosas en el tercer corte. 4. En hierbas y gramíneas, las concentraciones de manganeso y zinc aumentaron desde el primer al tercer corte, mientras que las leguminosas permanecieron iguales o disminuyeron. Y 5. Todas las demás concentraciones de minerales permanecieron iguales o disminuyeron desde el primer al tercer corte en los 3 grupos funcionales. Resultados de la fertilización. La utilización de purines aumentó ligeramente la concentración de azufre y zinc. No obstante, las concentraciones de calcio, azufre, cobre y boro en el pasto total se vieron negativamente afectadas. Hopkins et al. En 1994 demostraron que las concentraciones de minerales en el pasto total varían durante la temporada. En este estudio, las hierbas y los pastos a menudo mostraban concentraciones similares a las de las legumbres en su primer corte, pero contenían mayor concentración que estas en el tercero. Esto sugiere que dentro de las condiciones ambientales y de manejo de este estudio, los pastos, las legumbres y hierbas pueden complementarse en términos de concentraciones de minerales en diferentes épocas del año. Según Adams, en 1978, el potasio y fósforo aplicados a través de purines tiene un efecto débil en las concentraciones minerales en comparación con el fertilizante inorgánico. Es decir, los minerales orgánicos del estiércol como nitrógeno, fósforo y potasio causan una absorción lenta y difícil. Podemos ver que la aplicación de estiércol disminuyó la proporción de materia seca en leguminosas ricas en calcio, azufre, cobre y boro, pero aumentó la proporción de gramíneas pobres en minerales. Este cambio pudo haber sido la causa de las menores concentraciones de los minerales mencionados anteriormente, en las parcelas con fertilización de 200 kilogramos de nitrógeno en comparación con las que no tenían. Con esto, también podemos mencionar que Beletsky sugiere que la aplicación de nitrógeno tiene un efecto indirecto sobre las concentraciones minerales al alterar la composición botánica de los pastos con diferentes tasas de nitrógeno. Históricamente, estas parcelas recibieron estiércol de ganado, por lo que las parcelas sin fertilizar habrían tenido mayores niveles que si no se hubieran fertilizado permanentemente. Minerales en una mezcla multiespecífica versus monocultivos. Los rumiantes alimentados principalmente con forrajes de pastizales pueden reducir la necesidad de suplementación mineral. Esto se debe a que pueden recibir una mayor cantidad de requerimientos minerales cuando el forraje proviene de una mezcla de gramíneas y hierbas, o sea, de una mezcla multiespecífica, en comparación con un monocultivo de gramíneas. Sin embargo, se necesitan más estudios para arrojar luz sobre las interacciones de las plantas en una mezcla de múltiples especies y su efecto en las concentraciones de minerales de las plantas. Como conclusiones, tenemos que las hierbas forrajeras incluidas en la mezcla de semillas proporcionaron hierbas con mayores concentraciones de macro y microminerales que las gramíneas y leguminosas forrajeras. Las concentraciones de minerales en los 3 grupos funcionales difirieron entre el primer y tercer corte. Varios minerales aumentaron en hierbas y pastos desde el primer al tercer corte de cada temporada, mientras que las concentraciones de minerales en leguminosas se mantuvieron constantes. Y la aplicación de purines generalmente no tuvo efecto sobre la composición mineral de los grupos funcionales, pero cambió la composición botánica de la mezcla pasto-leguminosas-hierbas y en consecuencia influyó indirectamente en las concentraciones de minerales en el pasto total. En Chile no existe una normativa que regule la aplicación de purines en suelos agropecuarios, pero este sí sería buena opción de fertilización, ya que la selección de dosis adecuada de aplicación de purines tiene ventajas económicas y ambientales. Estas deben ajustar la dosis a los rendimientos esperados de cultivos o praderas, tomando en cuenta el aporte del suelo, rotación de cultivos previa y aplicaciones de residuos orgánicos en años. Este método, gracias al tipo de suelos que existe en Chile, se enriquecería con nitrógeno y fósforo. Sin embargo, el nitrógeno presente en un sistema ganadero proviene principalmente de la mineralización de materia orgánica, del reciclaje de nutrientes, de la fertilización y de la incorporación de nitrógeno atmosférico.
Es por ello que, por ejemplo, en Chiloé, la condición del suelo desfavorece la presencia de leguminosas. Por eso, en forma natural, se las encuentra la alfalfa chilota y trébol blanco, lo cual es extensible también a la flora rizóbica, que es muy específica. La aplicación de este resultado en Chile sí traería efectos positivos para los suelos, ya que en algunos puntos son similares.